El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. ¿Por qué brindamos? Porque hoy estamos cortando ¿Qué estamos cortando? nuestra relación. Cualquiera puede abrir mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Pedí ayuda. Me contestan las imágenes. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo: vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio. Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. De esto no se vuelve. Aunque sea mi amigo, ruego que no sea cierto. Pero si es cierto, que pague las consecuencias. Gravísima denuncia. Así que bueno, en ese estado de shock que estamos todos. Si fue así, es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. Y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento. Y el que tiene que pedir perdón es Alberto Fernández por haber traicionado la confianza de ella, de haberla violentado también a ella, de haber traicionado a la militancia y a todo el pueblo argentino. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Vamos. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Mi garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no, poderosa. Gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. Había una foto de una mujer desnuda. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos. Yo creo que a esa altura ella estaba como, no sé, adormecida. Porque esto ocurría todo el tiempo. Es que a mí no me dejaban hablar. Con cada agravio que cualquiera decía de mí, cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. La gente no conoce mi trabajo. La gente no conoce nada de mí. La gente no me conoció. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. Me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta así, un portazo. Me voy, me quiero ir, no soporto más. Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que él ha hecho. El teléfono de Alberto Fernández está absolutamente borrado. ¿Sí? Por más que hayan ido a secuestrarlo, hay que ver si a través del sistema que utiliza la Policía Federal, que es el UFED Premium, pueden reconstruir lo borrado. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede. Pero la que tiene el teléfono backup, que lo tenía Franciquito, es Fabiola Yáñez. Fíjense todo qué patético que es, porque Fabiola cuenta que el video de Tamara Pettinato, e insistimos siempre, el problema no es Tamara Pettinato, acá el problema es cómo le garpábamos a un presidente para que en una crisis tremenda que incluía pandemia, hambre, deuda, el tipo se la pasaba putañeando y sin ningún problema dentro de la Casa de Olivo y con fondos públicos. Este es el verdadero problema o el verdadero contraste. Seguramente ni siquiera va a merecer ningún tipo de condena judicial, es solo una crítica política, el impacto que genera que este tarado no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero volvamos a lo que se deduce de lo que dijo Fabiola, porque de lo que dijo Fabiola se deduce que va a haber por lo menos impacto político en las ministras de la mujer. No se sabe si en Elizabeth Gómez Alcorta o en Ayelén Macina. ¿Cuál fue la ministra que según Fabiola no la escuchó o le dijo venía a mi despacho y ella no quiso ir?
¿Quién era el secretario o secretaria de medios que le decía no le des entidad a lo que dicen, no hable? ¿Quién era? ¿Era Gabriela Cerruti? ¿Era Juan Pablo Biondi? Tampoco queda claro de las declaraciones de Fabiola. Y, sobre todo, ¿qué va a decir ella de dónde comenzaron los ataques? Porque lo que está trascendiendo es que Fabiola va a insistir en que los ataques empezaron en Puerto Madero para que la causa quede en Comodoro Pi. Ya se sabe, la inquina que hay entre el juez Ercolini y Alberto Fernández, eran compañeros de cátedra, se detestan y la estrategia de Fabiola va a ser decir que todo esto empezó en Puerto Madero para que la causa quede en Comodoro Pi y no vaya a los tribunales de San Isidro, como sería si las agresiones hubieran sucedido en la Quinta de Olivos. Pero esto en el término de lo que viene, de lo que va a pasar. Mientras tanto están las repercusiones políticas y me provoca mucho impacto la dureza de Mayra Mendoza, que a esta altura uno puede decir que es la alter ego vocal de Cristina Fernández de Kirchner contra Alberto Fernández. Melissa. Sí, tal cual. Las repercusiones fueron no solo desde el oficialismo, salió a hablar Victoria Villarruel, la vicepresidenta, también el ministro Luis Petri, sino también desde el propio peronismo. Teníamos estas declaraciones de Mayra Mendoza que ahora vamos a escuchar, pero si te parece, Rolando, empezamos con Victoria Villarruel, que tuiteó ayer y puso te frases, la iba a perder. No se la perdió, y puso frases como: perdonen por no sentir lástima, pido disculpas por no empatizar, la entrevista de Fabiola no significó nada, disculpen, muchas disculpas, Villarruel, disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, dejen de subestimar a nuestro pueblo. Esto publicó ayer Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Dice, bueno, habla de los 21 viajes de placer en flota presidencial. Claro. Ahí vienen los contrastes, ¿no? Porque el pez por la boca muere y los vicepresidentes también, porque ella no siente lástima por Fabiola golpeada, pero siente lástima por los represores que secuestraban pibes, y eso siente lástima porque los considera combatientes contra y además habla de los viajes de placer, que no sé a qué se refiere, si a los viajes que hacía al interior cuando, por ejemplo, este viaje a Ushuaia que se conoció que ella se fue, o los que hacía junto a la comitiva presidencial cuando iba Alberto Fernández al exterior. O sea, no se entiende que son los viajes de placer de los que habla. Sí podemos decirle que Javier Milei hizo varios viajes de placer, si se quiere, o a recibir premios, viajes ideológicos. Bueno, hay mucha doble vara. Pero es que eso es lo que pasa. Ahora se ve la escandalosa doble moral de Alberto Fernández, que decía yo soy honesto y está procesado por corrupción, que decía mandaba a la gente a la reclusión, pero él hacía la fiestita de Olivos, que promovía las políticas contra la violencia de género, pero él le pegaba a su pareja. Pero no quiere decir que del otro lado, de los que los sucedieron, no haya políticas de doble moral. Esto, como decía, critican los viajes de placer de los otros, pero Milei se la pasó viajando, no se sabe bien a qué, solamente a cholulear con los famosos del mundo. Exactamente. Bueno, y otro de los que habló fue Petri, que ya directamente también raro lo que hizo, dijo que la justicia debe dictar prisión preventiva. Es otro poder, habría que decirle, el judicial. Sí. Bueno, Petri está diciendo que se debería dictar una prisión preventiva en este caso, como se dictó en tantos otros casos de violencia de género en todo el país. Claro. Dice que es posible la fuga de el expresidente y que por eso tienen que la justicia tomar esta decisión. ¿Qué es lo que está diciendo Petri? Que Alberto podría buscar algún régimen amigo para conseguir asilo político. No creo que Maduro, después de lo que pasó, le vaya a dar asilo político, después de que no lo quiso como veedor. Claro, ya no pero también sí, eso es verdad, que hubo algún debate entre abogados sobre si aquel delito de violencia se continuaba en el hostigamiento telefónico y en el acoso, podría dar lugar a que la continuación del delito supusiera una detención. Sí. También hay que decir que la propia Fabiola dice, cuando dice, bueno, ¿y de qué te amenazaba? Me amenazaba con suicidarse. Bueno, es una amenaza que no era contra ella, no es que le decía, te van a pasar cosas espantosas, mi querida Fabiola, sino que decía, la amenazaba con suicidarse, era un daño contra él, no contra ella. Ella lo interpretaba esto como violencia psicológica, pero también hay que decir, hay que poner mayor cantidad de matices en esto, que el lunes pasado Alberto Fernández tuvo una crisis tal que fue la propia custodia la que tuvo, cuando él estaba solo en su departamento, tuvo que entrar porque él desde ahí estaba diciendo que iba a tener que suicidarse. Parece que es una cosa común en él cuando entra en crisis, decir que se va a tener que suicidar. Y entonces la custodia entró, le golpeó la puerta, le dijo, doctor, abra la puerta.
Cuando abrieron, después llamaron al médico, vino el médico y lo sedaron a Alberto Fernández, o sea que la crisis existió. Sí, otro tema es que tiene, el juez dictó también que no puede salir del país Alberto Fernández, Claro. la prohibición. No, y les tomaron el celular el viernes a última hora, porque Claro. todo va pasando tan rápido. Pero digo, entonces la fuga es raro también, ¿no? O sea, ¿cómo se va a fugar si no puede salir del país por una orden judicial? Bueno, y otra de las que habló, que vos mencionabas, Rolando, hace un ratito, es Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, muy cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Mayra ya había hablado mientras estaba en México con Cristina, que había sido muy dura, pero no terminó ahí. Más dura todavía fue las declaraciones que dio este fin de semana. Tenemos el video para escucharla, en la que dice que Fernández es un irresponsable. A ver, escuchémosla. Alberto Fernández tiene que pedir perdón por esta situación en particular, sino por haber traicionado a Cristina, que es la persona que lo eligió, pero lo eligió como un dirigente político para darle la posibilidad y el honor de gobernar la Argentina, y él resultó un irresponsable, un mediocre, un vago y un violento. Y el que tiene que pedir perdón es Alberto Fernández por haber traicionado la confianza de ella, de haberla violentado también a ella, de haber traicionado a la militancia y a todo el pueblo argentino. Porque quienes lo eligieron a Alberto, lo eligieron porque Cristina confió en él y porque tenía cosas que hacer en este país, como recuperar el salario de los trabajadores, y no hizo nada de eso, todo lo contrario. Resultó una basura. Bueno. O sea, no se lo mandó decir, medio que violento, vago, basura. Ahora bien, Todo lo que se también podía. hay que decir que, la responsabilidad política Sí. de que Alberto haya sido presidente fue de Cristina porque generó una lista de unidad con Alberto Fernández a la cabeza, porque Alberto no hubiera podido ganar una interna Y después solo. parece que hay una mezcla también de temas, ¿no? Digo, mete un montón de cosas dentro de la misma bolsa, la de Cristina, con los golpes a Fabiola, como que son temas que me parece que son bastante Sí. diversos, ¿no? Por lo Porque menos estamos hablando de golpes a una mujer y de algo político con respecto a que no le daba bola a Cristina. Bueno, parece Del como que mismo meter modo. todo es medio... Es que del mismo modo que Fabiola exagera cuando dice me criticaban y no me defendieron por mi condición de mujer, no, la condición de mujer no habilita la suspensión de las críticas. Del mismo modo, tampoco para Cristina habilita la suspensión del debate interno de una coalición. Sí podemos decir que Alberto no estuvo a la altura de las circunstancias cuando el atentado contra Cristina. Exacto. Porque no había una investigación preventiva de los servicios de inteligencia, no miraron nada, porque el propio Alberto Fernández, y esto me lo ha contado dirigentes allegados a Alberto Fernández, cuando al otro día se hace una marcha de desagravio contra el atentado Sí. a Cristina, Alberto Fernández decía, bueno, ¿quién va a ir a esta marcha si la gente la odia a Cristina? Este era el nivel de desorientación que tenía y se llenó la Plaza de Mayo por el Sí. impacto que generó ver a Sabac Montiel gatillando el arma a 5 centímetros de la frente de Cristina. Sí, no, sin dudas que hay machismo y violencia machista en ambos aspectos, pero me parece que es raro como mezclarlos. No, es que este es el problema, el mezclar cosas menores para hablar de cosas mayores, la verdad que es una chicana política. Sí, hay que condenarlo de los golpes a Fabiola y ya, y después también hacer otro debate político con respecto a esa relación tan tensa que hubo entre el presidente y la Es que el vicepresidenta. problema que lo de Alberto arrastra al peronismo de tal manera que anoche, por ejemplo, Nacho Fidanza, el director de la política online, contaba que ya las primeras encuestas están indicando que el desastre de la caída de Alberto Fernández, corrupto y golpeador, está provocando una mejora de Milei en las encuestas. Fíjense que buena parte de esta mañana venimos contando, aumenta el transporte, aumenta el costo del auto, aumenta el pan, la gente está cada vez peor. Sin embargo, la crisis del peronismo mejora a Milei en las Tapa encuestas. todo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Bueno, Claro. y lo último que te quería contar, Rolando, es que también se expresó el Grupo de Puebla. Era un espacio en el que Alberto Fernández se referenciaba. Recordemos que hasta hace unas semanas Alberto Fernández decía, ¿no? En su entorno, él comentaba que quería ser una especie de líder regional, que había hablado con Lula y que él le había dicho que... Todo bien, le había dicho Lula. Que Alberto Fernández tenía que ir a buscar todos los lazos internacionales que Javier Milei rompía. Sí, que anda a buscarlo ahora. Alberto Fernández, él decía incluso que quería presentarse dentro del PJ como una especie de embajador internacional. La crisis Bueno, que va a provocar el doble discurso en el Exactamente. progresismo, Sí. el doble discurso de Alberto Fernández, la idea de que
con decir palabras bonitas y estar del lado de los buenos, vos podés hacer cualquier cagada en tu vida privada, va a provocar un desastre político. Pero ya mismo nos vamos a España, porque seguimos esperando que hable Alberto Fernández. Dio una entrevista al diario El País, después se conocieron las fotos de Fabiola Golpiada, corrigió esa entrevista, volvieron a salir declaraciones de Fabiola Golpiada. Alberto Fernández dijo que no iba a hablar para los medios argentinos hasta que no saliera la entrevista en el diario País de España. Magalí Sica es periodista de EDATV News de España. ¿Apareció la entrevista de Alberto? ¿Habló Alberto en España? Magalí, buen día para nosotros. A ver, no te escuchamos, a ver. ¿Estás muteada? Ahí está, estaba muteada. Sí, claro. ¿Habló Alberto allá en España? Buen día, ahora sí, Rolando, buenos días a todos en equipo. Sí, él habló con El País. ¿Qué está sucediendo? Ya mucho en los medios se dijo del por qué no estaría saliendo esa entrevista, sino porque primero tenía que hablar Fabiola. Pero acá está sucediendo algo más, mucho más interesante, es que aparentemente esa nota, esa entrevista que dio, no estaría por salir nunca a la luz. ¿Por qué? Apa. Aparentemente, bueno, sí salieron algunos dichos, algunas citas que eran aberraciones, como por ejemplo que Fabiola se había hecho una cirugía en el ojo, en un ojo, porque ni siquiera tiene arrugas Fabiola, o sea, ¿de qué me está hablando? Ese tipo de aberraciones habrían sido constantes en la entrevista, por lo que El País, o sea, no trascendió algo allá de lo que dijo Alberto al País, porque dijo algunas cosas acá. Sí, te iba a decir eso, disculpa, Rolando, que Alberto Fernández se publicó en El Cohete a la Luna unos fragmentos que supuestamente él dijo al mismo tiempo que dio la entrevista al País, que los golpes según lo que dice este portal, que los golpes no fueron, que lo del ojo no fue un golpe, sino que fue una cirugía o algo que se hizo en la zapa. Sí, pero no tiene razón Magalí, en un solo ojo. Claro, no es adelanto de la entrevista del País, sino que es algo que dijo Alberto Fernández al Cohete a la Luna. La entrevista del País todavía están esperando que algunas cuestiones hay una especie de cosas de género que están esperando. Pero ¿por qué está esperando el diario para publicarla, Magalí, se sabe? Esto es lo que les estaba diciendo. Este tipo de aberraciones las hubiera dicho todo el tiempo en toda la entrevista que le dio El País. ¿Qué sucede? El País dice, nosotros no podemos publicar esto, porque se nos bajan los sponsors, porque estaría haciendo... O sea, está bien que todos tienen que tener su mirada y tengamos en cuenta que tienen la exclusiva más importante del año. O sea, porque está hablando un expresidente sobre una causa. Pongamos en contexto que es el primer y único presidente en el mundo que estaría siendo denunciado por su mujer por violencia física y de una forma tan aberrante, además de todo otro tipo de causas de corrupción, ¿no? Evidentemente. Por lo que El País tal vez, no te lo estoy confirmando al 100%, pero tal vez se dice que nunca salga a la luz esa entrevista. Claro, lo que deben querer es chequear de alguna manera si lo que dice de Alberto es verdad o no. Porque una cosa son opiniones y otra cosa son mentiras, ¿no? Digamos, si él está diciendo mentiras que forman parte de su estrategia procesal, es lógico que el diario tome recaudos. Es que, ¿sabes qué pasa, Rolando? Tampoco podés tapar el sol con las manos. O sea, ustedes vieron lo que fue esa entrevista con Fabiola y se dice que simplemente fue algo como muy light. O sea, yo creo que falta mucho más. Ella no dijo muchas cosas. La periodista de Infobae, que gran trabajo hizo, dijo, te violó, y ella no puede responder esas cosas. A nosotros nos da un montón de índices de que hubo mucho más y que esto es solamente la punta del iceberg de todo lo que va a venir y de todo lo que están protegiendo también. Porque acá, esto hace unos días no era conocido. Hoy toda España conoce y sabe quién es Fabiola. Toda España. Allá también. Allá tuvo repercusiones. Sí. De ser una persona que realmente no la conocíamos, porque tiene razón Fabiola. Fabiola fue callada durante el momento en el que ella fue primera dama, nadie conocía su voz. Y acá en España mucho menos, ella estaba tranquila. No sabemos si se habrá puesto en contacto Pedro Sánchez, ¿no? Que era muy cercano a Alberto Fernández, lo fue a ver varias veces. ¿No? ¿Sabés qué están diciendo desde el gobierno español? ¿Hicieron algún comentario? El gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, recordemos que tenía una gran relación con Alberto Fernández, no dijo absolutamente nada. No decir nada en una situación así, cuando tuviste una estrecha relación con el matrimonio, tanto por parte de Pedro Sánchez como de su mujer Begoña Gómez, es ser cómplices. Claro. Y hoy Pedro Sánchez publicó Feliz Día de las Montañas, no sé qué, cualquier cosa. No dicen nada. Y recordemos lo mismo que pasaba en la casa en Olivos.
Cuando vos no decís algo, estás siendo cómplice. Y el gobierno de Pedro Sánchez está siendo cómplice una vez más de esta situación. ¿Es verdad que el diario El País está buscando tomar contacto con Fabiola para contraponer la versión de Fabiola a la de Alberto? Seguramente. Yo creo que Fabiola debe estar recibiendo ofertas de todos los medios, tanto argentinos como español, de todos los canales de televisión. Eso no me cabe ninguna duda. Pero por ahora no hay respuesta de esto. Por eso es que se demoran los días y la entrevista a Alberto